Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios, y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com son los medios por los que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus relatos propios. También aprovecho para mandar saludos a Dafne Sánchez del Estado de México, Orly Denise y Marlis Al, que me siguen y me escriben en Facebook, así como para Alfie Miers, Jonathan Martínez y Silvia de su perfil Silmaril, quienes me siguen y escriben en Instagram. Esta semana les traigo la historia enviada por Ángel del Estado de México, donde les contaré los hechos que le sucedieron a él, tal cual él me los contó. La historia inicia cuando Ángel vivía en casa de sus papás, en Ecatepec, Estado de México. Él me cuenta que desde pequeño siempre le sucedieron cosas raras, paranormales, por lo que siempre ha sido muy fan de todo este tipo de historias y relatos. A los 14 años, Ángel, quien sufría de depresión, intentó suicidarse, ingiriendo pastillas. Pero esto, afortunadamente, solo le ocasionó una intoxicación, por lo que fue llevado al hospital. A partir de este momento, comenzó a notar cosas que antes no era capaz de ver. Sombras moverse, que veía solo con el rabillo del ojo. Objetos moverse solos, entre otras cosas. Todo esto dentro de su casa. Ahora, para ubicarlos un poco en los eventos que estoy por narrarles, quisiera tratar de describir su entorno. Ángel dormía en una habitación en el segundo piso, con una ventana que daba hacia el patio trasero. Este, a su vez, colindaba con el de la casa de la otra calle. Ángel cuenta que sus vecinos de atrás tenían la costumbre de lavar la ropa los domingos por la noche, para lo cual usaban un gran foco que alumbraba no solo su propio patio, sino también el de la casa de Ángel. Era tanto que la luz emitida por ese foco entraba a su habitación. Un domingo por la noche, cuando Ángel tenía 16 años, sin saber exactamente la fecha exacta, solo recuerda que era entre los meses de marzo o abril. Siendo las 2:30 de la mañana, él fue despertado por una luz proveniente de la ventana. Él, al estar acostumbrado a los hábitos de sus vecinos, decidió no prestar mucha atención e ignorar esta luz. Pero lo único que sí notó fue que, a diferencia de domingos anteriores, en esta ocasión la luz era muy blanca, pero sobre todo más intensa. Pero como les digo, no le dio mayor importancia, así que solo se volteó para tratar de continuar su sueño. Justo a las 3 de la mañana, y esto lo sabe con seguridad, ya que en su casa contaban con un reloj de pared que sonaba en cada hora. A esa hora, Ángel escuchó el sonido familiar de cuando alguien se encontraba subiendo las escaleras hacia el segundo piso, mientras la luz blanca seguía encendida. En esa época, y debido a su intento de suicidio, Ángel dormía con la puerta abierta. Él escuchó los pasos de alguien subiendo los últimos escalones, y justo en ese momento, la luz que venía de afuera se apagó, quedando su habitación en total oscuridad. Ángel volteó hacia la puerta, siguiendo los pasos que escuchaba, y vio la silueta de 3 personas, o lo que pensó
eran personas. Estas personas, o seres, se acercaban lentamente hacia él. 2 de ellas, de una estatura similar, la cual él calculaba era de alrededor 1,5 metros. Pero el tercer ser, mucho más alto, casi 2 metros. Ángel, totalmente aterrado, pero también sin muchas opciones, no pensó en otra cosa más que quedarse en su casa y tratar de esconderse bajo sus cobijas, pero sin perder de vista a estos seres. Estos seguían caminando en su habitación, de una forma muy tranquila, muy lenta, pero observando todo lo que se encontraba ahí. El tercer ser llegó a los pies de su cama, mientras los otros 2 se posaron junto a él. Fue tanto el temor de Ángel, que además de sudar profusamente, su cuerpo se dio al terror y se orinó. El mismo pánico también le impedía gritar, pero también Ángel sentía que los mismos seres le impedían emitir sonido alguno, como si ellos controlaran esa parte de su cuerpo. A lo lejos, él podía seguir escuchando los sonidos normales de su alrededor, algunos autos pasando por la calle, a su papá roncar, en fin. Sin tener una clara noción del tiempo, es decir, desconocía el tiempo que había transcurrido desde que esos seres entraron a su habitación, pero en cierto momento, el ser más grande, el alto, tocó el pie de Ángel, quien ya presa del temor, no podía ni moverse, pero claramente sintiendo la mano de ese ser tomando su pie. En ese momento, los seres procedieron a descubrirse los ojos, ya que llevaban lo que parecía ser una tela negra, cubriéndolos, protegiéndolos de alguna forma. Al descubrirse los ojos, Ángel descubrió que detrás de esta tela se encontraban ojos que parecieran humanos, pero de un gran tamaño. Esa visión le causó un impacto, un trauma que le duraría por años a la ya de por sí aterradora experiencia. Los seres, además, poseían una piel de tono gris pálido, pequeños vellos en el cuerpo, una nariz muy pequeña, casi inexistente. Parecía que solo tenían fosas nasales. Una boca también muy pequeña. Nunca mostraron los dientes, si es que los tenían. No poseían orejas, sino solo 2 pequeños orificios con la función de oídos. No tenían cabello o barba, pero portaban un traje negro muy ceñido al cuerpo. No llevaban ningún tipo de adorno en su vestimenta. El ser más grande aún seguía tocando el pie de Ángel. Y fue cuando él escuchó una voz que le decía: «Tranquilo, no te vamos a hacer nada. Solo venimos a verte». Pero esta voz, Ángel la escuchó dentro de su cabeza. Es decir, no vio la boca de ninguno de esos seres moverse, ni lo escuchaba como los otros ruidos del medio ambiente. Ángel, más que intentando contestarles, más bien, hablando para sí mismo, pensó: ¿por qué? ¿Por qué vinieron a verme? A lo que la voz dentro de su cabeza le respondió: estamos seleccionando personas para una misión. Los seres procedieron a contarle a Ángel diversas cosas sobre la Ciudad de México, sin entrar en tanto detalle, es más, un poco vagas. Pero algo que le dijeron, y que en un futuro le ayudó, fue que Ángel pudo prevenir a su familia, en lo posible, sobre el terremoto sucedido en la ciudad en septiembre del 2018. Este hecho
entre otras cosas, le fueron confesadas a Ángel, pero que por cuestiones de privacidad, él prefiere no contar, y respeto mucho su opinión. Como les decía, Ángel no tenía constancia del tiempo. Era solo el ser alto el que se dirigía hacia él. Los dos más pequeños solo lo observaban detenidamente. Pareciera que hasta cuidaban al tercero de ellos. Cuando los mensajes terminaron, el ser le comunicó que en un futuro regresarían. Y así, como entraron a su habitación, con pisadas ligeras, salieron de ahí. La fuerte luz proveniente del patio, que inicialmente lo había despertado, volvió a encenderse. Y solo unos segundos después, se intensificó aún más, para apagarse en el siguiente instante. Es solo ahí cuando Ángel vio el reloj que tenía en su habitación, pero estaba detenido, solo parpadeando. Bajó al primer nivel para consultar el reloj de pared. Ahí se dio cuenta de que eran las 6 de la mañana. Justo en ese momento, el reloj avisó la hora. Sus padres se despertaron, dándose cuenta que era más tarde de lo normal. Su alarma no había funcionado. En ese momento, Ángel decidió no contarle nada a sus padres de lo que había pasado, simplemente por temor a lo que fueran a pensar de él. Un año después, aproximadamente, cierto día, mientras Ángel estaba por abordar el transporte público, una persona se le acercó. Lo tomó del brazo. El instinto de Ángel lo hizo pensar que estaba por sufrir un asalto, pero la persona solo lo abrazó, para después decirle: "No te preocupes, todo va a estar bien". Ángel se quedó pasmado, tratando de entender qué era lo que había pasado. Esa persona se subió al transporte y se alejó, sin decir más. Una semana después, en otro medio de transporte, el metro, como es llamado en la ciudad, o subterráneo, una señora le pidió permiso para descender. Toma de la mano a Ángel y le dice: "No te preocupes, todo va a estar bien". De nuevo, él se quedó congelado y la señora bajó de la unidad. Justo la semana siguiente, en otro medio de transporte, un señor de edad avanzada le pide ayuda para bajar de la unidad. Ángel le da la mano para ayudarlo. El señor lo toma del hombro y le dice: "No te preocupes, Ángel, todo va a estar bien". Esta vez, él logra reaccionar y alcanza al señor en la calle para decirle: "Señor, disculpe". El señor voltea y le contesta: "¿En qué te puedo ayudar?". Por lo que Ángel le preguntó qué era lo que le había dicho en ese momento. El señor le dijo que nada, que él no le había dicho nada. Ángel procedió a recordarle que él había pedido ayuda para bajar del transporte y le dijo algo cuando él lo hizo. El señor negó que esto hubiera pasado, que no le había pedido ayuda ni le había dicho nada. Para evitar cualquier problema, Ángel decidió dejar pasar el incidente. 3 meses después de estos hechos, durante la noche, la luz nuevamente desapareció en casa de Ángel. Pero esta vez, no provenía del patio o de afuera, sino de la misma casa. De un rincón de su habitación, se originaba una luz incandescente, que iba incrementando poco a poco, hasta que llegó a iluminar toda la habitación. De esa luz, apareció lo que Ángel distinguió como una mujer. Solo llevaba un tipo camisón blanco que le cubría todo el cuerpo. Sus manos eran muy blancas, el cabello largo, más abajo de la cintura, pero de un tono
amarillo, pálido, sin vida. Este ser se encontraba en la esquina de la habitación, como les decía, en lo alto, cerca del techo. Desde ahí, brincó para caer sobre la cama, sobre Ángel, y someterlo, sujetándolo de las manos. Esa mujer procedió a lamer a Ángel. El olor que emitía era muy desagradable. Una lengua áspera, una saliva blanca, muy espesa. Ángel no pudo resistirse y poco a poco comenzó a sentirse muy débil, tanto hasta que se desmayó. La mañana siguiente, él se descubrió cubierto de rasguños y los rastros de la saliva. Fue ahí cuando Ángel decidió contarle a sus papás todo lo que le había pasado. Ellos decidieron apoyarlo y trataron de ayudarlo a encontrar una posible causa a todo esto que le había sucedido. Es decir, nunca dudaron de él. Ellos, siendo de una familia católica, le dijeron que si esto volvía a suceder, tenía que rezar. Una semana después, y justo a la misma hora, los hechos volvieron a suceder. Esa mujer se vuelve a aparecer y Ángel procede a rezar todos los rezos que él se sabía. La mujer solo se agarró la cabeza, pero no la detuvo. Procedió a saltar nuevamente para caer en la cama sobre Ángel, quien siguió con sus rezos, pero de nada le ayudó, ya que volvió a pasar lo mismo, y poco a poco comenzó a debilitarse, hasta que se desmayó de nueva cuenta. Al día siguiente, las mismas marcas, rasguños y saliva seca. Solo que esta vez descubrió en su ropa rastros de su propio semen, como si hubiera tenido un sueño erótico. Ángel decidió recurrir a un sacerdote para pedirle su ayuda, su consejo. Inicialmente lo regañó, pero después le dijo que posiblemente fuera un alma en pena. Y al igual que sus papás, le dijo que rezara, es más, que le prendiera una veladora. Una semana después, misma hora, todo se vuelve a repetir. Esa mujer vuelve a aparecerse en su habitación, pero esta vez, Ángel trató de hablar con ella, con ese ser, de una forma muy respetuosa, recordando lo que el sacerdote le había dicho y la posibilidad de que fuera un alma en pena. Ángel le preguntaba a ese ser si había sufrido un ataque, si la habían asesinado, si podía hacer algo por ella, prenderle una veladora o algo. Ese ser solo movía la cabeza de forma negativa, a lo que Ángel, aún tratando de razonar, le decía: esto que pasa no me gusta, me está robando mi energía. En simples palabras, no quiero. Ella bajó por la pared, de donde siempre aparecía, y se acercó de una forma más calmada que las veces anteriores. Se acercó a la cama de Ángel para subirse de una forma más cuidadosa. A todo esto, Ángel nunca había podido ver el rostro de esa mujer, ya que el cabello lo cubría y solo veía la punta de su desagradable lengua. De nuevo, Ángel trató de resistirse, pero ella continuó forzándolo, usando más fuerza, mordiéndolo, rasguñándolo, hasta que él, nuevamente, perdió la conciencia. En la siguiente mañana, las heridas eran más claras y aún más graves. Había rastros de sangre en las mordidas y rasguños, muy visibles. Ángel se dirigió a hablar con otro sacerdote, conocido en la Basílica de Guadalupe. Él le dice, después de contarle sus experiencias, este ser es un súcubo, un ser femenino que se roba tu energía y te quiere ver sufrir. Ángel le cuenta sobre sus previos sucesos de depresión y el intento de suicidio,
a lo que el sacerdote le dice que ese ser se alimentaba de toda esa energía negativa que lo rodeaba. Él le sugiere que cambie su actitud, sea un poco más positivo, salga con amigos, hasta de ser posible que encontrara una pareja, que sus padres le digan que lo quieren, es decir, que se rodeara de energías positivas, y además que cuando esto volviera a pasar, que ofendiera a ese ser, que no les gustaba que los confrontaran. Y exactamente una semana después, mientras Ángel esperaba que todo volviera a suceder, esto no fue así. Más semanas pasaron, sin que se volviera a presentar. Ángel comenzó a salir. Inició una amistad con una vecina. Todo esto hizo que él comenzara a sentirse de una forma diferente, un poco mejor a su pasado. Un mes después del último evento, el ser vuelve a aparecer, pero esta vez llega de pie a su cama. Él se sienta y lo confronta. Le exige que lo deje en paz, que se siente mejor y que no quiere que lo siga molestando. El ser voltea y muestra una actitud ofendida, molesta. Emitió un grito desgarrador, un chillido que le caló. De un rápido movimiento, como si de un brinco fuera, llegó a la esquina donde siempre aparecía. Se llevó las manos a la cabeza y se apartó el cabello de la cara, dejando al descubierto un rostro aterrador, como si se tratara de un espectro. Un rostro muy pálido, sin arrugas, ojos completamente negros, una mirada de odio, pero al mismo tiempo de desesperación. Procedió a gritar nuevamente, pero esta vez sacando la lengua, la cual no era normal. La lengua salió de su boca por casi 1 metro, hasta llegar al suelo. Era de ahí donde el hedor se desprendía. Ángel trató de seguir hablando, pero se le hizo un nudo en la garganta. No pudo decir nada. Al intentar pararse, el ser brincó sobre él. Lo tomó de los brazos, lo mordió, lo sujetó, lo golpeó. Con la poca energía que le quedaba, Ángel empezó a insultar al ser con todas las groserías que podía pensar en ese momento. Ella se enojaba, pero sin soltarlo. Ángel comenzaba nuevamente a perder energía, cuando recordó lo que el sacerdote le había dicho, y empezó a recordar su nueva forma de ver la vida, a su amiga que lo había estado acompañando y escuchando en los últimos meses. Con esto, el ser se enojó aún más, lo golpeó, le rasguñó la cara, pero se fue por la ventana. Al siguiente día, sus padres vieron las huellas de esos maltratos y lo llevaron a un hospital para ser atendido. Claro, nunca contó realmente lo que había pasado en ese hospital. Dijo que se había tratado de una pelea. Esa fue la última vez que ese ser se apareció. Pero también, a partir de esa ocasión, cada semana, cuando el ser debería de aparecerse, ahora Ángel escuchaba una canica caer y rodar en el techo de su casa. Al platicar con su amigo y vecino, los dos se dieron cuenta que escuchaban ese mismo sonido. Ellos pensaban que procedía de la casa del otro. Nunca pudieron encontrar de dónde provenía, pero el sonido seguía. Aún hoy en día, cuando Ángel regresa a casa de sus padres, a la misma hora, 2:30 de la mañana, se escucha el mismo sonido de la canica cayendo y rodando. Toda esta historia que les cuento, que a su vez Ángel me confió en hacer la parte del podcast, fue gracias a una serie de sesiones en las que él fue sometido a regresiones. Fue así como pudo recordar con detalle todo lo que vivió y todo lo que estos seres misteriosos le dijeron. Hoy, más de 20 años después de estos hechos, Ángel recuerda todo lo que vivió
nunca podría olvidarlo. Pero tampoco deja que estos recuerdos lo atormenten. Él sigue con una vida feliz. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.